Buenos días, el día de hoy les hablaremos sobre nuestro proyecto de patokinesiología, el cual trata sobre la artrosis. Según la Organización Mundial de la Salud, la artrosis se define como un proceso degenerativo articular, consecuencia de trastornos mecánicos y biológicos que desestabilizan el equilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago articular. Para la fisiopatología de la artrosis, tenemos que el condrocito es el único elemento celular presente en el cartílago articular normal y por tanto desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la matriz extracelular del cartílago, así como en la reparación del tejido dañado. La osteoartritis se caracteriza por un dramático cambio en el número de células. El número de células va a depender del equilibrio entre nacimiento, mitosis y muerte celular. En los últimos años ha cobrado especial relevancia el papel que la muerte celular puede desempeñar en la homeostasis celular del cartílago. En este sentido, existen dos formas de muerte celular, apoptosis y necrosis. La principal diferencia entre ellas radica en que la muerte celular por apoptosis, suicidio celular, no desencadena respuesta inflamatoria. Es un proceso activo bajo control molecular y por ello requiere un consumo de energía que se desempeña en desmantelar de forma ordenada las estructuras celulares, impidiendo de este modo el daño tisular. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el diagnóstico fisioterapéutico. Paciente femenino de 55 años con diagnóstico médico de artrosis, con deficiencia en el sistema musculoesquelético patrón D, que genera limitación en la actividad para deficiencias en las estructuras bajo el código S750-272 y restricción en la participación en deficiencias de las funciones corporales bajo el código B710-2. Adicionalmente, presenta factores personales siendo ama de casa con ocupaciones como caminar, cocinar, subir y bajar escaleras y con un estado anímico de optimismo que influyen positivamente en el pronóstico funcional. Bueno, siguiendo con esto, encontramos el modelo patoquinesis, encontrando que la artrosis se identifica según CIE-10 como el código M19. Esta tiene factores de riesgo en los cuales podemos encontrar los teóricos, que para la artrosis se pueden dividir en personales como son la edad, sexo, obesidad, y en aquellos relacionados con la articulación como son lesión, mala alineación y carga no normal. Todos estos interactuando de manera compleja, siendo la edad el principal factor de riesgo de la artrosis y encontramos los factores de riesgo causales, en este caso, la torsión del pie con eversión. Bueno, también tenemos la definición de la artrosis, que es un proceso degenerativo articular consecuencia de trastornos mecánicos y biológicos que desestabilizan el equilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago articular. También tenemos la causa o etiología, que la más común se ha relacionado con la edad, el sexo y el postraumatismo. Y en su epidemiología, la artrosis ha afectado alrededor de 302 millones de personas en el mundo y es una de las causas principales de discapacidad. Siguiendo con esto, tenemos el metágrafo en el cual explicamos el mecanismo de lesión de la paciente. En un día normal de su vida, iba caminando y sufre una caída tras tropezar con un andén. Al caerse, el pie sufre una eversión notoria, lo que genera un dolor intenso hacia el miembro inferior izquierdo. Tras referir este dolor, el paciente decide ir a consultar al médico, dándose inicialmente un diagnóstico de esguince. Sin embargo, el diagnóstico llevó a una artrosis por caída al sufrir la eversión del pie y de este podemos desglosar, como mi compañera ya les había dicho, la fisiopatología, el papel fundamental del condriocito en la matriz extracelular, en la osteoartrosis, que el cambio dramático de número de células, que el número de células depende del equilibrio entre el nacimiento y la muerte celular, llevando a la muerte celular a desempeñar homeostasis celular en el cartílago,
y existiendo dos tipos de muerte celular, apoptosis y necrosis, pero la apoptosis no genera respuesta inflamatoria, pero sí un consumo de energía, y esta energía desmantelada ayuda a impedir el daño tisular. Bueno, seguimos con el análisis fisiopatológico de los diferentes sistemas, que básicamente se habla sobre las alteraciones que se presentan en cada nivel. Entonces encontramos que el principal sistema que se encontraba afectado era el músculo esquelético. A nivel de la célula se encontraba afectado el condrocito, en el tejido se encontraba afectado el cartílago, en el órgano el hueso del retropié, y el sistema de movimiento que se encontraba alterado era la eversión y plantiflexión. En cuanto a la identificación del compromiso del movimiento corporal humano y su relación con el contexto, se refiere a artrosis unilateral con dolor al hacer sus actividades diarias. En cuanto a las estructuras y funciones, vimos que se encontraba afectado funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones, patrón de la marcha y las estructuras de la extremidad inferior. En la deficiencia apta se encontró afectado pues el rango movimiento, marcha y características antropométricas. En cuanto a las limitaciones en la actividad, la paciente pues se le va a dificultar llevar a cabo rutinas diarias, mover objetos con las extremidades inferiores, desplazarse por distintos lugares y realizar los quehaceres de la casa. Y en la restricción de la participación se verán alteradas las relaciones sociales informales y el tiempo libre y ocio. Seguimos con los factores ambientales. Ahí encontramos como barrera los profesionales de la salud, ya que ella pues se encuentra sin remisión a algún fisioterapeuta y sin posibilidad de cirugía. Y en los facilitadores encontramos los medicamentos. Por parte de los factores personales, dijimos que era pues su familia, ya que era el punto de apoyo de ella. Y en los roles afectados, lo que más le gustaba a ella hacer, pues, que era en la parte recreativo, era salir a bailar y correr, pues se verá afectado. Y en la parte social, pues compartir con amigos y familia. Bueno, dentro de la anamnesis encontramos que el motivo de consulta de la paciente fue un dolor constante en el tobillo izquierdo. El diagnóstico médico es una artrosis no especificada unilateral, tiempo de evolución 1 año, y las comorbilidades son un dolor medial de retropie izquierdo con presencia de marcha antálgica. Bueno, entrando directamente a los test, empezamos con capacidad aeróbica, el cual se desarrolló el test de caminata de 6 minutos, obteniendo el paciente un recorrido de 410 metros en 6 minutos. En la prueba de la caminata, un paciente sano recorre 400 a 700 metros en superficie plana, y evidenciando el resultado de la paciente con sus 410 metros, podemos deducir que la capacidad aeróbica relativamente buena. Dentro de las características antropométricas, hicimos la perimetría de edema en 8 en tobillo, realizamos también longitudes de miembro inferiores y ángulo Q, donde a continuación se presentan los resultados que se obtuvieron. Basándonos en estos resultados, podemos decir que no se encuentra asimetría significativa en las longitudes reales y aparentes. Se puede evidenciar leve edema en el miembro no comprometido con una diferencia de 2 centímetros, evidenciado por la compensación del miembro afectado llevando el peso axial al lado derecho. Y en el ángulo Q se encuentra aumentado evidenciando más presión en el ligamento colateral lateral, y la articulación tibio-peroneo astragalina se encuentra edematizada bilateralmente con diferencia de 3,8 centímetros. Bueno, en el para equilibrio realizamos test de Romberg. El paciente obtuvo un leve balanceo del cuerpo, pues al pedirle que adquiera la posición de ambos pies juntos, brazos pegados al cuerpo y ojos cerrados durante 30 segundos, el paciente no realiza abertura de sus brazos ni modificación de la postura de sus pies. Por lo tanto, el resultado del leve balanceo se toma como un resultado no significante y la prueba resulta negativa.
En circulación realizamos la prueba de oxímetro de pulso. Resultados del paciente fue saturación de oxígeno 96, frecuencia cardíaca 60. Los niveles de saturación normal de oxígeno oscilan entre 95 a 100 y los de frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto, evidenciando que la paciente en la prueba de oximetría se encuentra en valores normales sin presentar alteraciones. Tenemos la categoría comunidad, vida social y cívica, vida laboral, movilidad, incluyendo locomoción, y aquí utilizamos la escala de Laut y Brody, que se basa en una serie de preguntas de vida y autocuidado, si puede comer, si puede ir al baño, a lo que el paciente tuvo una puntuación de 8, siendo este la máxima puntuación, haciéndola totalmente independiente. A continuación tenemos la categoría de educación para la vida, en la cual llevamos a cabo un cuestionario subjetivo que evalúa si la persona puede regresar a sus actividades en la sociedad con normalidad. Algunas de las preguntas realizadas fueron: ¿se siente en la capacidad de manejar situaciones que generen ciertos niveles de estrés respecto a usted y otras personas? Por medio de las respuestas de la paciente concluimos que es capaz de retornar a sus actividades sociales con normalidad. Para la categoría de factores ambientales se trabajó de manera similar. Se llevó a cabo un cuestionario subjetivo llamado Medida de Calidad de Medio Ambiente Parte 1 y por medio de la realización de las preguntas y teniendo en cuenta las respuestas pudimos evidenciar que la paciente es capaz de realizar sus actividades con el entorno físico, social y actitudinal en el que se encuentra. Continuamos con la marcha, en el cual se le realizó al paciente el índice dinámico de marcha. En este se evalúan los siguientes ítems: marcha sobre superficie plana, marcha con cambios de velocidad, marcha girando la cabeza en plano horizontal y vertical, marcha con giro, marcha sobre obstáculo y marcha esquivando el objeto, en la cual el paciente obtuvo una puntuación de 3 en todos los ítems, que da una interpretación de normal sin presentar alteraciones en la marcha, ni desequilibrio, ni desviaciones. Para la categoría de integridad articular y movimiento e integridad del esqueleto, se le realizó al paciente unas pruebas semiológicas para revisar los signos y síntomas. Le realizamos la prueba de Thompson, la cual evalúa la integridad del tendón ante la sospecha de una rotura del tendón de Aquiles. También le realizamos el de peroneos laterales y por último la inversión forzada. La evaluación del miembro afectado fue el izquierdo. Tenemos que en la maniobra de Thompson nos dio negativo a ambos lados, en la de inversión forzada también negativo a ambos lados y en la de peroneos laterales positiva en el lado izquierdo y negativa en el lado derecho. Según las pruebas sometidas no se encuentra alteración en las estructuras musculares ni tendinosas. Por ende, al realizarle la prueba de peroneos laterales, evidencia dolor en la zona metatarsofalangica lateral, esto producto del dolor del traumatismo. Cabe aclarar que no se le realizó el cajón anterior ni posterior del tobillo por colisión de estructuras óseas. En cuanto al desempeño y rendimiento muscular, lo realizamos con la escala de Daniels, el cual es una escala que puntúa de 0 a 5, donde encontramos que la paciente se encontraba en la puntuación de 5, ya que los músculos presentan capacidad de resistencia máxima y el movimiento es completo contra la gravedad. En cuanto al dolor, realizamos la escala de EVA, el cual da una puntuación de 0 a 10. En esta nosotros le realizamos unas preguntas en donde ella da una calificación dependiendo de cada una de ellas. Una de las preguntas eran que si cuánto era el dolor cuando se levantaba de la cama, y ella lo puntuó de 7 a 8, diciendo que le cuesta apoyar el pie correctamente debido a la intensidad del dolor. Otra pregunta fue cómo refiere el dolor con respecto a la palpación, y ella lo puntuó en 2, ya que al tocarse el pie afectado es muy irrelevante el dolor. Y en cuanto a subir escaleras, ella refirió el dolor de 4, ya que le cuesta un poco, pero la intensidad es más soportable.
Para la categoría de rango de movimiento, se realizó al paciente las medidas respectivas con un goniómetro, el cual nos ayuda a evaluar la posición de la articulación en el espacio y asimismo su arco de movimiento. Obtuvimos para el miembro derecho en plantiflexión entre un rango de 0 a 45, obtuvimos 20 grados. En dorsiflexión entre un rango de 0 a 20, obtuvimos 15 grados. En el miembro izquierdo obtuvimos en la plantiflexión 20 grados y en la dorsiflexión 20 grados. Para la interpretación de los resultados, los rangos de movimientos en plantiflexión y dorsiflexión en ambos pies fue similar, diferenciándose solo en el miembro inferior izquierdo al tener 5 grados más en dorsiflexión. Para la categoría de integridad refleja, se realizó al paciente unas pruebas de reflejos osteotendinosos, reflejo aquiliano, el cual evalúa los nervios aferentes, las conexiones sinápticas con la médula espinal, los nervios motores y las vías motoras descendentes. Esta prueba fue positiva, puesto que no se evidencia alteraciones en los reflejos osteotendinosos. Seguimos con la categoría autocuidado y vida doméstica, que para esta utilizamos el índice de Gardner, que nos cuenta lo independiente o dependiente que tiene que ser una persona, puntuándose 0 totalmente dependiente, 5 menos dependiente y 10 independiente. En el caso de ella, todas fueron independientes, tanto como comer, caminar, ir al baño, dándole un resultado de 100, lo que significa que se reconoce como independencia total en sus actividades diarias. Para la categoría de integridad sensorial, se le realizó a la paciente un test de sensibilidad superficial y profunda. La paciente refiere hipersensibilidad a los estímulos. Se le hicieron dos tipos de estímulos al paciente, superficiales con un algodón y profundos con una mina de lápiz. En los dos ejercicios el paciente estuvo con los ojos cerrados y cada vez que se le pasaba el objeto, el paciente nos confirmaba que sentía el estímulo. Por lo tanto, presentó una sensibilidad completa. Sin embargo, en los estímulos profundos el paciente refería mayor sensación de lo normal a estos. Por último, encontramos la categoría de ventilación y respiración, en el cual se evaluó la frecuencia respiratoria. El resultado del paciente fueron 17 respiraciones por minuto. En los valores normales podemos encontrar que las respiraciones por minuto son de 12 a 20, estando el paciente pues en los valores normales sin presentar ningún tipo de alteración respiratoria. Tenemos ahora el pronóstico, que se divide en pronóstico vital, que tiene mortalidad, no aplica morbilidad, incidencia. La artrosis es una patología que afecta el 30% de 6.822.300 habitantes, y en su prevalencia, la artrosis es una patología que afecta el 3,5% de 6.822.300 habitantes, y en su pronóstico fisioterapéutico se plantea un plan de intervención de 9 semanas, 3 sesiones por semana, día de por medio, logrando que al finalizar complete el movimiento de plantiflexión y elevación. En los objetivos, tenemos que a corto plazo se pretende lograr en un tiempo de 15 sesiones la disminución del edema y el dolor. A mediano plazo se pretende lograr en un tiempo de 15 sesiones evitar el aumento de retracciones en miembros inferiores, educar al paciente para que realice el plan de cuidado suministrado, mejorar la función articular, control de la inflamación y prevención a la discapacidad adquirida. Por último, a largo plazo, se pretende lograr en un tiempo de 26 sesiones la reincorporación a las actividades domésticas, incentivar actividad física y hábitos saludables, la educación al paciente, mejorar calidad de vida, el optimismo y manejo del estrés y la fatiga. Ahora en intervención, como en primera instancia, el uso de la crioterapia. eh, Esta fue la primera intervención que utilizamos, la cual se le realizó al paciente 20 minutos por 5 veces a la semana. Esta se llevaba a los 20 minutos, ya que en este tiempo encontramos la última fase del ciclo de crioterapia, la cual produce una relajación del tejido.
En cuanto a otra intervención que se realiza es el ejercicio de fortalecimiento muscular, en donde se utiliza el ejercicio isométrico y también los estiramientos pasivos y activos asistidos, que se utilizan vendas elásticas para aliviar y disminuir el dolor a región plantar. Esto se realiza 3 veces por semana por 45 minutos. Por último, se propone la intervención de hidroterapia para mejorar la función del aparato locomotor. Está utilizando la técnica de Kent, que son fusiones en agua caliente a 38 centígrados y rociamiento de agua fría entre 12 y 14 centígrados. Esto de 2 a 3 minutos por cada aplicación durante una sesión de 6 semanas. Acá podemos ver las imágenes de la intervención, los estiramientos activo-asistidos y pasivos con banda en planti y dorsiflexión, la crioterapia y los entrenamientos musculares de fuerza muscular con balón. Para finalizar, no siendo menos importante, tenemos algunas recomendaciones y observaciones en las que se le recomienda al paciente el no realizar actividades que involucren la participación vigorosa de la articulación, como saltar, bailar, correr o subir escaleras de manera prolongada. Asimismo, se recomienda evitar la sobrecarga de la articulación para evitar secuelas dolorosas. También se recomienda mantener un estado de reposo, pero sin convertirlo en sedentarismo y asimismo realizar ejercicios de bajo impacto que mantenga lubricada la articulación para evitar retracciones musculares.